Buen día para todos. Tenemos el gusto de presentarles esta propuesta de pasantía llamada Cualificación del Talento Humano del Hogar Infantil Canelón sobre inclusión en primera infancia, realizada por las maestrantes Viviana Jacqueline Prado Rivera, Ángela María Forero Torres y Sandra Catalina Alarcón Alfonso. Este trabajo ha sido acompañado y orientado por la docente Luz Miriam Sierra Bonilla, de la Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Sean todos bienvenidos. Iniciamos entonces por describir un poco de la problemática encontrada en esta institución. El Hogar Infantil Canelón presta servicios de educación inicial a la primera infancia del municipio de Cajicá hace más de 30 años y ha afrontado a lo largo del tiempo diversas transformaciones dadas por políticas públicas y lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad que contrata y regula su funcionamiento, dando respuesta a diferentes propuestas educativas. No obstante, con todas las nuevas orientaciones y obligatoriedad para la atención inclusiva de niños, niñas y sus familias, se hace manifiesta en el contexto la necesidad de la cualificación del equipo de talento humano, que si bien son personas con estudios y amplia experiencia en pedagogía, consideran no estar suficientemente actualizadas para el abordaje en aula de niños con discapacidad, generando mitos imaginarios que resultan en inseguridades en su quehacer pedagógico y en el deseo de contar con mejores herramientas para una atención de calidad en caso de recibirse un niño o una niña que requiera de apoyos especiales. Al realizar el acercamiento inicial a la institución, se identifica que en la actualidad no se atiende a ningún beneficiario con diagnóstico médico de alguna discapacidad, situación que puede ser emergente en cualquier momento. Sin embargo, las docentes identifican en varios niños alertas que podrían indicar posibles alteraciones del desarrollo y ritmos diferentes de aprendizaje en los miembros de sus grupos de atención, los cuales se verían ampliamente favorecidos si se implementaran herramientas diseñadas desde la inclusión. Asimismo, el hogar infantil presta sus servicios, como se mencionaba anteriormente, a residentes del municipio de Cajicá, en donde se alberga un importante número de población extranjera migrante, así como población nacional flotante, que se desplaza frecuentemente a diferentes partes del país en búsqueda de trabajo por temporadas de flora, cosechas, subiendas, generando en muchos casos que la caracterización de familias atendidas en esta institución sea multicultural y pluriétnica, reforzando la necesidad de la cualificación del talento humano en los temas ya mencionados. El objetivo general de esta propuesta es cualificar al equipo de talento humano del Hogar Infantil El Canelón en inclusión educativa, con el fin de proveerlo de herramientas conceptuales y prácticas en el marco de pedagogía y la didáctica, dirigidas a optimizar la prestación de servicios de primera infancia desde el enfoque de la diversidad y la inclusión. Los objetivos específicos propuestos son: diseñar e implementar una estructura de actividades secuenciales y organizadas, como charlas, talleres, debates y experiencias significativas que favorezcan el reconocimiento y apropiación de contenidos. Dar a conocer conceptos generales de la inclusión educativa, contexto legal y normativo y apropiación de términos específicos de esta temática. Reconocer y proponer herramientas pedagógicas para ser empleadas en el aula por las agentes educativas en caso de atender niños y niñas de diversas etnias, culturas, condiciones sociales y o discapacidad. Por último, desarrollar y fortalecer habilidades personales de interacción social y estrategias de afrontamiento de las agentes educativas para el abordaje de contextos inclusivos. Parte de la justificación de esta propuesta, se afirma que en la actualidad se reconoce que los agentes educativos tienen un papel fundamental en la realización de experiencias pedagógicas significativas que promuevan individualmente el desarrollo de habilidades y el logro grupal de aptitudes cooperativas, solidarias e integradoras, ya que es el contexto educativo donde se aprende a entender y respetar la diversidad. Es allí donde los niños y niñas aprenden valores, conocimientos, formulan sus expectativas y normalizan prácticas de interacción social. El docente, por lo tanto, debe actuar como modelo y mediador de estos aprendizajes. De allí su importancia en la transformación de una sociedad incluyente,
lo que genera una necesidad sentida de formar docentes que entiendan y valoren la diversidad, además de tener la capacidad de utilizar estrategias que promuevan y hagan exitosa la inclusión. Esta iniciativa permite reconocer junto a las docentes sus necesidades, sus intereses, sus temores, expectativas, la forma de resolver las situaciones cotidianas de sus aulas y de construir con ellas alternativas de caminos hacia la inclusión y la participación de los niños y niñas en sus contextos locales. Cuando se realizó el cronograma, se propusieron 4 fases de trabajo. La primera, la fase diagnóstica, se llevó a cabo desde el 14 de marzo hasta el 1 de abril. Esta fase diagnóstica pues incluía la conformación del equipo de trabajo, el acercamiento a la institución, la elaboración del preinforme y digamos que la estructura inicial de lo que se quería realizar. En la fase de elaboración, ya esto se aterriza un poco más, entonces se hizo el acercamiento directo a la institución, se notificó al personal de talento humano que iba a participar, se inicia y se realiza toda la revisión teórica para abordar las diferentes temáticas, se diseña un plan de acción y luego se hace la presentación pertinente tanto a la institución como a la universidad. Esta fase de elaboración ocurre desde el 4 de abril hasta el 24 de abril. La tercera fase es la de aplicación. Esa se realiza desde el 25 de abril hasta el 31 de mayo. Esta es una fase donde se desarrollan todas las actividades dispuestas en el plan de acción y pues se ejecutan las acciones propuestas también para el cumplimiento de los objetivos. Por último, tenemos la fase de evaluación, comprendida entre el 25 de mayo y el 10 de junio. En esta fase de evaluación pues se realiza a través del acercamiento directamente con las participantes, a través de las directivas de la institución y toda la presentación de los informes finales ante la docente de la universidad. Para el diagnóstico hecho de esta problemática, se usa la estrategia árbol de problemas. En esta estrategia, el problema identificado se ubica en la parte del tronco, que para nuestro caso sería la falta de capacitación y cualificación del talento humano en educación inclusiva y atención a la discapacidad. En las raíces ubicamos algunas de las causas identificadas de esta situación. Dentro de ellas tenemos los imaginarios sociales, temores y resistencia al cambio, esquemas previos sobre educación, experiencia personal de cada una de las docentes enmarcadas en la educación tradicional, la cual en muchos de los casos se ha identificado como inflexible, la implementación de políticas de educación inclusiva sin capacitación, situaciones en las que a veces ellas han tenido que afrontar ciertos acercamientos, pero pues sin la instrucción adecuada y correspondiente. Las temáticas de inclusión no están incluidas en la programación institucional, que es uno de los cambios que queremos gestar a través de esta propuesta. Y por último, es bueno mencionar que el 80% del personal en el hogar infantil es nuevo para la vigencia 2022. En la parte de las ramas, en la parte superior de la gráfica, encontramos algunas de las consecuencias de esta problemática. Dentro de ellas identificamos dificultades en la elaboración de un proyecto pedagógico inclusivo. En muchas de las ocasiones, los trastornos del comportamiento, entendidos como indisciplina y mala educación, tergiversan un poco la atención a los niños. Otra de ellas son los intentos por estandarizar el ritmo de aprendizaje de todos los niños que hacen parte de un grupo de atención. También esto se debe a planeaciones pedagógicas que son rígidas y tradicionales, y en muchas de estas situaciones, pues evitación de la atención a niños con discapacidad, precisamente por esta percepción que hay de la falta de cualificación. A continuación procedemos a compartir con ustedes el plan de mejoramiento diseñado y los resultados que se fueron obteniendo a través de la ejecución de este plan. Para esto se hizo un proceso compuesto de 14 encuentros de capacitación al grupo de 6 docentes del Hogar Infantil Canelón. Algunos de ellos se hicieron de manera presencial y otros en modalidad virtual. A continuación, como les decía, compartiremos algunas de las experiencias junto con los resultados arrojados de las mismas. En la actividad número 2 se realizó una charla participativa en modalidad virtual que pues incluía como una presentación muy general de los conceptos más importantes de lo que es educación inclusiva. Se parte de esta charla de unas preguntas orientadoras
por ejemplo, sobre si ellas saben qué dice nuestra legislación sobre este tema, si es suficiente para cubrir las necesidades de todos, si en su criterio está bien y qué nos haría falta para darle cubrimiento a esta necesidad sentida a nivel educativo. Las docentes manifiestan sus propios saberes, experiencias, inquietudes y después de la exposición del tema son resueltas a través de un espacio de socialización. Se identifica en varias ocasiones experiencias que ya habían aplicado dichos conceptos sin tener claridad sobre los mismos, los cuales fueron retroalimentados y motivados para que siguieran ocurriendo con el mismo nivel de motivación y compromiso. La actividad número 3 es una actividad llamada el perfil del docente inclusivo. Fue una de las actividades que mayor acogida y participación tuvo. Fue una experiencia bastante interesante, pues se buscaba crear un ideal y al mismo tiempo que se gestara un compromiso de cero a acercarse a este propósito. Para esta actividad, pues se realiza, digamos que una pregunta orientadora inicial, se exponen algunas de las ideas y luego se invita a que las participantes se organicen por grupos y a través de esta silueta que estamos observando acá y relacionadas con las diferentes partes del cuerpo, se empiecen a identificar cuáles son las cualidades que se debe tener como docente inclusivo en base al tema también tratado en la actividad anterior. En la cabeza se pide que se señale todo el tipo de pensamiento del docente inclusivo. En la boca, sus mensajes, vocabulario, el discurso que debe manejar. En el pecho, los sentimientos y valores del docente inclusivo. En las piernas y pies, todo lo relacionado a metas y propósitos de este tipo de docentes, y en las manos, acciones que debe ejecutar en su quehacer docente. Dentro de estos resultados que hemos obtenido, en el pensamiento del docente inclusivo, se identifica y se propone por parte de las participantes que debe ser flexible, aceptar las diferencias y los diferentes ritmos de aprendizajes. Debe ser un pensamiento con disposición y adaptación al cambio, con ideas creativas e innovadoras, sin límites marcados por los prejuicios, temores, entre otros. Dentro del discurso o mensajes, que era el punto número 2, deben haber mensajes alentadores, de motivación, de proponer alternativas de solución, lenguaje incluyente de niños y niñas, de género, y con términos correctos para referirse a condiciones. El docente inclusivo, según las participantes, no debe ser de ninguna manera ni excluyente ni despectivo en su lenguaje. En la parte del pecho, donde estaban ubicados los sentimientos y valores, destacaron la equidad, el respeto, la responsabilidad, el cariño, la empatía, la alegría, la solidaridad, la tolerancia y el amor. Dentro de las acciones, que son las que se señalaban en las manos, se resaltaron la participación activa en la construcción dentro del hogar infantil, la adecuación de sus planeaciones y de sus aulas de clase, el mayor acercamiento a niños y a sus familias y la ejecución de propuestas creativas e innovadoras hechas en equipo de trabajo. En los propósitos surgieron ideas como la conformación de comités, generación de nuevos espacios de formación individuales y colectivos y la actualización y compromiso cada vez mayor de sus funciones. Como se mencionaba anteriormente, la participación fue activa, comprometida. Aquí pues tenemos una de las fotografías de la exposición inicial de la actividad y pues hasta el momento no se ha presentado ninguna dificultad en la realización de las mismas. Para efectos académicos de la pasantía y teniendo en cuenta pues la alta correlación entre algunos temas, estas dos actividades las presentamos en conjunto. En la actividad 4, llamada Currículo Flexible y Planeación Pedagógica, se dieron las bases teórico-prácticas que deben tenerse en cuenta para un currículo flexible y una adecuada planeación pedagógica. Aquí se tuvo muy presente el insumo que las docentes ya realizaban y este pues se revisó conjuntamente, se retroalimentó y entre todas se construyó como una propuesta de mejoramiento. En la actividad 10 se realizó un taller práctico sobre la creación de proyectos pedagógicos de aula con base en la propuesta de Carrillo 2001. En ambas actividades, las docentes participaron con gran interés, expusieron las dificultades que hasta el momento habían encontrado en este tipo de procesos pedagógicos y se retroalimentó con lo ya aprendido en los encuentros anteriores. Al realizar ya los ejercicios prácticos, los conceptos y estrategias fueron mayormente apropiados y se logró unos ajustes importantes al modelo institucional actualmente implementado. La actividad número 5 también se realizó bajo la modalidad virtual.
de reunión por la herramienta Zoom y el tema principal a tratar era las estrategias inclusivas DUA. Uno de los principales impactos de este taller es la interconexión de los conceptos de todas las actividades anteriores y empezar a dar respuesta al cómo hacemos esto posible. Se hizo una presentación teórica sobre las estrategias del DUA y luego se empezó a hacer un análisis y una aplicación a través de casos diarios y de ejemplos prácticos. Esto permite que las docentes materialicen, organicen y documenten las acciones de las propuestas inclusivas. A continuación compartimos con ustedes los resultados de las actividades 6, 8 y 9. Fueron acercamientos individuales a tres temas importantes: el mundo del niño sordo o del niño con déficit auditivo, el niño con discapacidad cognitiva y el niño con trastorno de déficit de atención con hiperactividad. El impacto de estos tres encuentros se evidenció en dos aspectos importantes. El primero, pues el acercamiento y conocimiento de tres cuadros clínicos que en muchas de las ocasiones se presentan sin saberlo en la cotidianidad institucional de las diferentes aulas de clase y que en primera infancia pueden llegar a no ser detectados fácilmente y en muchas de las situaciones ignorados. En segundo lugar, aclarar dudas y desmitificar situaciones presentadas frente al comportamiento de algunos niños y sus formas de aprender. Muchas veces las limitantes pedagógicas se presentan porque están relacionados a la mala interpretación de las condiciones de los niños. Entonces empiezan a hacerse etiquetas o rótulos como es que ese niño es un malcriado, ese niño es un mal portado, o ese niño no escucha, no atiende, y en muchas de las situaciones entramos a estigmatizar a los niños en vez de hacer una propuesta correcta de abordaje a cada una de estas situaciones. Es muy importante que, aunque los docentes no participan en un proceso diagnóstico directo, deben tener conocimiento de estas bases o de estas generalidades de los cuadros para hacer una detección oportuna a las alertas de desarrollo y para la comprensión en algunos casos del abordaje pedagógico de sus estudiantes o de la remisión oportuna a los especialistas. En la actividad número 7 se aborda el tema de la interculturalidad. En este taller, digamos que se obtuvieron unos avances bastante importantes. El primero de ellos es que el equipo de talento humano se identifica en la población atendida, una población diversa. Aquí las docentes expresan sus conocimientos previos sobre este concepto y manifiestan cómo se hace evidente en el hogar infantil. Muchas veces se dice que por ser residentes del mismo municipio tiende a homogenizarse la gente, pero a través de esta actividad pues se empiezan a identificar cada una de ellas dentro de su grupo de atención, de dónde vienen los niños, de dónde vienen los padres de familia, si hay algunas condiciones sociopoblacionales específicas, y esto pues enriquece mucho la socialización de esta charla. Las participantes pues socializan sus experiencias, propuestas pedagógicas que ya han implementado en sus aulas y estas se retroalimentan y son enriquecidas a la luz del contenido propuesto en la charla que se presenta ese día. Las actividades 11 y 12 también tienen una misma línea de trabajo. En la actividad 11 se aborda la ruta integral de atenciones en primera infancia y en la actividad 12 las transiciones armónicas y efectivas del paso de educación en primera infancia a educación ya formal en instituciones educativas. El impacto de estas actividades recae directamente sobre los 81 niños beneficiarios y sus familias, ya que las docentes, pues al recibir esta capacitación, quedan en capacidad de respuesta a la ruta integral de atenciones en caso de que alguna situación de los niños y sus familias lo ameriten. Y también a nivel de las transiciones efectivas y armónicas, pues estos espacios de cualificación inciden positivamente en concientizar y desarrollar las acciones de una manera más detallada, con las intencionalidades más claras para alcanzar el objetivo de la guía que respalda este proceso en beneficio de los niños y las niñas. Las dos últimas actividades son actividades de cierre. La actividad 3 es la actividad de evaluación que se realiza a través de tres momentos importantes. Se le propone a los participantes que diligencien un formato que se les entrega, donde hay un componente de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. En la parte de coevaluación, ellas tienen en cuenta 6 aspectos importantes sobre su propio desempeño, su propio aprendizaje, sobre
si hubo o no cumplimiento de esas expectativas y propósitos, sobre sus sentimientos, su capacidad de compromiso, sobre todo lo que de parte de ella se dio para que este proceso fuera posible. En la segunda parte de coevaluación es cómo se funcionó como equipo de trabajo. Entonces los logros grupales, las actitudes cooperativas, el trabajo en equipo, el concepto de solidaridad de las unas con otras, el interés por mejorar conjuntamente, conceptos como identidad y sentido de pertenencia institucional. Y en la tercera parte viene la parte de heteroevaluación y es la evaluación que las participantes hacen del trabajo que hicimos nosotras como maestrantes en el desarrollo de este proceso de cualificación. Entonces aquí se tiene en cuenta la escogencia de los temas, las estrategias utilizadas, los recursos que se implementaron, el trato y el vínculo que se dio durante cada uno de estos encuentros. Se diligencia este formato, como les decía, y luego se hace una gran plenaria de socialización donde se pone en conocimiento pues todos estos elementos, se realizan recomendaciones conjuntas y se hacen compromisos que quedan sentados dentro de este informe final de trabajo. Posteriormente se realiza una reunión con el representante legal donde se presenta formalmente el informe y donde se recibe a cambio también el acta de cierre del proceso de la pasantía. Como conclusiones de este proceso de cualificación, tenemos primero que la disposición de todo el recurso de talento humano del Hogar Infantil Canelón fue bastante favorable y se destacó la importancia de generar contenidos y propuestas pedagógicas reales y operacionalizables con las características de cada uno de los niños y niñas que hacen parte de los grupos de atención. También, como pues les comentábamos en la parte de los resultados, muchos de los argumentos que se manifiestan frente a la resistencia de la educación inclusiva están respaldados por temores infundados y percepciones socialmente aprendidas frente a la atención de niños y niñas con condiciones diversas, y que con el desarrollo de estos espacios que tuvimos la oportunidad de realizar, muchos de estos mitos fueron modificados por actitudes cooperativas, de compromiso, de disposición a la flexibilización. Otra de las conclusiones es que se construyó un nuevo perfil institucional de docente inclusiva, eso con los aportes realizados en la actividad número 3 y también con otras de las conclusiones obtenidas en otras de las actividades. Las docentes acogen y tienen el compromiso de construir un perfil formal para ser incluido dentro del Pacto de Convivencia Institucional. Otra conclusión es que se reconoció también la presencia de una población intercultural cuyas características no se hacían muy evidentes ya que eran homogeneizadas en la categoría de población residente de un solo municipio. Se concluye que se logró afianzar conceptos y estrategias respecto a la construcción de proyectos pedagógicos incluyentes, planeaciones y conocimientos de nuevas estrategias como el DUA, lo que también permitió articular a través de sus experiencias y la articulación efectiva y oportuna de redes y escenarios como la Ruta Integral de Atenciones RIA y la Ruta de Restablecimiento de Derechos y el proceso de tránsito armónico y efectivo a educación formal. Se enuncia también como conclusión que la evaluación de todo el proceso de pasantía fue evaluada como favorable y de alto impacto para la formación docente y para la población atendida de 81 niños y niñas menores de 5 años, pues se abre la oportunidad de reajustes institucionales. Por último, queremos mencionar algunas de las recomendaciones que dejamos como parte de este proceso. La primera es optimizar el recurso de las fichas de caracterización sociofamiliar. Cuando cada uno de los niños y niñas son vinculados a este servicio de primera infancia de diligencia en un formato que es bastante amplio y bastante completo sobre las características sociofamiliares y las condiciones sociohabitacionales en las que se encuentran, se diligencia este formato, pero no es tenido en cuenta en el momento de planear y de proponer acciones pedagógicas. Entonces, a través de este proceso se empieza a dar una gran importancia a este insumo, lo que genera también por parte de la institución un compromiso para articular todo este proceso pedagógico con los resultados obtenidos de este documento. Otra de las recomendaciones es revisar y estructurar el proyecto pedagógico redireccionando sus ejes hacia la transversalidad y la inclusión expuestos en los diferentes temas de la capacitación.
Rediseñar también el formato de planeación pedagógica ajustado a los ejes propuestos para el proyecto pedagógico. Asimismo, favorecer a través de experiencias con los niños y niñas la flexibilización de las mismas. Se sugiere que el abordaje de temas de educación inclusiva sea de capacitación continua, se incluya dentro de las programaciones institucionales y se favorezca la actualización de las docentes. También se indica retomar conceptos, socializar y documentar experiencias exitosas en atención a niños y niñas con condiciones diversas. Esto con el fin de hacer de este proceso algo continuamente tenido en cuenta y que las docentes y todo el personal directivo favorezca la educación inclusiva ya como parte de su perfil institucional. Para finalizar, queremos agradecer la atención prestada a este video y a esta propuesta y queremos compartir con ustedes esta premisa que nos inspiró muchas de las acciones que desarrollamos a lo largo de este tiempo de pasantía. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo, de Benjamin Franklin. Muchas gracias por su atención, un buen día.